Muy bien. Vamos a empezar con una cita, hermanos, que les voy a pedir particularmente puedan grabar una pequeña frase de esta cita. Haré mención de ella, pero que la tengamos presente en el desarrollo del tema, porque esa nos va a ayudar para la comprensión del mismo. Dice la cita aquí en pantalla: la esencia misma de toda fe genuina es hacer lo correcto en el tiempo oportuno. Graben esa expresión, traten de grabarla. La esencia misma de toda fe genuina es hacer lo correcto en el tiempo oportuno. Dios es el gran artífice y en su providencia prepara el camino para que su obra concluya. Dios provee oportunidades, abre vías de influencia y canales para realizar la obra. Si su pueblo se mantiene alerta para detectar las indicaciones de su providencia. Muy bien. Con esta cita, hermanos, vamos a iniciar una narrativa de una historia que quizá han leído algunos en su Biblia, pero que hay algunas cosas que, como hemos venido diciendo, a veces leemos y no ponemos atención realmente al detalle en la lectura. Hay lecciones a veces que se nos escapan por descuidar un tanto la atención a las palabras que se nos están diciendo en la lectura. Por eso vamos a hacer un análisis de una historia que ustedes han leído acerca de un personaje famoso, quizá hoy no tanto, en su momento lo verán porque fue famoso, de nombre Josías. ¿Cuántos han leído la historia de Josías? Vaya uno. Bueno, para ustedes será más familiar la historia, el relato. Para los de que no se preocupen, que estaremos enterándonos qué pasó, quién fue Josías, qué hizo y por qué decidimos hablar en esta tarde acerca de él. Josías, hermanos, siendo un niño de 8 años, fue elegido rey de una nación. Esto es lo más absurdo quizá que ustedes han escuchado este día. ¿Cómo va a ser que un muchacho de 8 años sea colocado como el rey de una nación? Bueno, el relato bíblico nos habla acerca de esta situación de este muchacho llamado Josías, que pasa a ser rey de una nación. Ahora bien, dicha nación, hermanos, el pueblo de Israel, Judá, había venido atravesando por amargas experiencias con los reyes que le habían antecedido. Los reyes que habían antecedido a Josías, hermanos, habían llevado a la nación a una apostasía cada vez más profunda. Y entre más pasaba el tiempo, venía un rey, y las expectativas del pueblo estaban en espera de que este rey pudiera ayudar a que el pueblo saliera de ese fango en el que se había metido cada vez más en apostasía, en alejamiento a Dios. Pero pronto las esperanzas de aquellos más ancianos se veían frustradas, porque dicho rey demostraba que en lugar de ayudar al pueblo, cada vez hundía más. Y cada vez era mayor la apostasía en Judá, cada vez mayor la apostasía. Así que imagínense, si las expectativas puestas en hombres que se supone eran de experiencia y se supone tendrían que ser hombres consagrados, esas expectativas habían terminado en chascos. ¿Qué se podía esperar de un muchacho de 8 años? Quizá nadie apostaba nada por Josías. Sin embargo, pese a la edad del muchacho, pero ser un celoso hijo de Dios, Josías decide, hermanos, iniciar una reforma con el pueblo de Dios. Va a iniciar una reforma, hermanos, que va a marcar la historia del pueblo de Israel para siempre, hasta nuestros días, y vamos a ver por qué es así. Vamos a esperar que sienten nuestros hermanitos que acaban de llegar. Bienvenidos. Mi hermano también. También su hermano. El tercero y el cuarto, solo nos falta conocer 3. Sí, él es el esposo de Mónica. Él es el esposo de la hermana que nos apoyó con las fotos. Y Claudio, Bienvenidos a todos. Recapitulando un poco lo que estaba diciendo, Josías, hermanos, a pesar de la corta edad en la que fue nombrado rey, empieza una reforma muy profunda que iba a marcar la historia de esta nación. Entre las cosas destacadas que Josías empezó a hacer, hermanos, pese a la edad que tenía,
Mandó derribar los altares de los dioses paganos, que ya la nación, que se supone debería ser una nación que no debería de practicar la idolatría, instigada por sus reyes que habían antecedido a Josías, precisamente habían levantado incluso altares para adorar ídolos o dioses pertenecientes a las naciones circunvecinas. Esto naturalmente había causado el desagrado de Dios. Tal era, hermanos, el avance de la apostasía en esa nación, que se habían levantado altares. El templo de Dios había quedado olvidado, cerrado. El culto de adoración a Dios creador, prácticamente era desconocido en la nación. Pero en su lugar, los altares que se habían levantado a deidades paganas, estos gozaban de popular asistencia, y cada vez la gente más y más se venía hundiendo en este tipo de apostasía. Josías entonces, en su reinado, hermanos, para derribar estos altares paganos. Otra de las cosas que logró hacer Josías, erradicó las prácticas de encantadores y adivinos. Imagínense ustedes, pareciera que no estamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Tenían altares a dioses paganos, practicaban, consultaban a los encantadores y adivinos. Y Josías, hermanos, por el celo que le movía hacia Dios, dio muerte a todos los sacerdotes idólatras. Es decir, era un mensaje para el pueblo de que la reforma que él estaba impulsando era una reforma seria. Pronto, muy pronto, los ojos de aquellos que habían puesto expectativas en otros y que en él no tenían quizá ninguna, empezaron, hermanos, a fijar su atención en este muchacho. Cosa rara, que un niño, prácticamente, estuviera logrando hacer esto. Vamos a ver, hermanos, qué más pasó en la vida de Josías. Quiero que abran en sus Biblias, por favor. En el libro de la Segunda de Crónicas, capítulo 34, versos 3 y 4. Segundo libro de las Crónicas, versos 3 y 4. ¿Lo tienen? ¿Alguien requiere una Biblia, hermano Arnaldo? Si requiere alguien más una Biblia, aquí les facilito. Ya estaba con la cita ahí. Segunda de Crónicas 24. Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 24. Quisiera solicitar que alguien que lo haya encontrado sea tan amable, por favor, de leerlo en voz alta. Sí, quería leer Por favor. 3 y 4. 3 y 4. Sí, por favor. Segunda de Crónicas 34, versículos 3 y 4. Así es. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, que hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Gracias. A los 8 años empezó a reinar. ¿A qué edad empezó a hacer esta reforma, hermanos? A los 8 años. A los 12 años. A los 12 años, hermanos, se empieza a poner en práctica todas estas reformas que iban a venir a modificar las cosas que hasta entonces imperaban en la nación. 12 años. Muchacho. ¿Saben que la historia de Josías y sus actos, hermanos, a los ojos de Dios fueron tan reconocidos que en el libro de Segunda de Reyes 23-25 se dice de él que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Hermanos, cuando hablamos de algún rey famoso para el pueblo de Dios, inmediatamente en la mente se viene ¿a quién?
A David. Dígame en David, pensamos en Salomón. Oiga, Salomón es conocido como el hombre más sabio. Pues cuando el Señor le pregunta, pídeme lo que quieras y yo te voy a dar aquello que pidas, Salomón pidió sabiduría. Pero miren lo que dice la Escritura, que antes ni después de Josías hubo otro como él. Ni siquiera los logros militares de David, ni la sabiduría ni el templo que logró edificar Salomón lograron superar aquellos logros que había venido a imponer Josías. Un muchacho amó a Dios de todo. Amó a Dios de toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Recuerdan lo que leímos durante uno de los estudios? Sí. Esto es lo que hizo Josías. Y miren, hermanos, que cuando una persona, independientemente de la edad, incluso del nivel académico que tenga de estudio, cuando una persona, hermanos, cumple con este mandato, esto es el resultado. Dios puede usar al más insignificante, al más humilde, al que se pueda tener menos expectativa, para lograr algo como lo que realizó con esta nación. Esto es algo de lo que se nos empieza a describir de Josías. Josías inicia su obra de reforma y al poco tiempo, hermanos, mientras este muchacho está reformando, abriendo el templo, restaurando el culto al Señor, en ese entonces, alrededor, muere, hermanos, en Asiria el último de los grandes emperadores monarcas, Asurbanipal. El reino de Asiria, hermanos, que hasta entonces se había constituido en una nación que representaba frecuentemente una amenaza para el pueblo de Dios, ahora las cosas parecen estarse moviendo de tal manera como que todo se estuviera prestando, hermanos, para los sucesos que se van a desencadenar. Josías inicia su reforma. El pueblo está creciendo en expectativa y mientras tanto moría en Asiria Asurbanipal. Otro suceso, hermanos, que está sucediendo en ese momento es que, impulsado por la muerte del rey de Asiria, el rey de Egipto, Necao II, inicia, hermanos, un avance militar para poder tomar Asiria en ese momento. Dice la Escritura, bueno, lo vamos a leer ahorita, hermanos, pero mientras tanto, dice aquí esta nota, comienza a resurgir Egipto con Necao II, quien inicia campaña contra el entonces rey de Asiria. Ahorita vamos a mirar el mapa para que tratemos de ubicar, hermanos, las condiciones geopolíticas y militares que se están dando allí. Pero no olviden, Josías está empeñado en hacer la obra de reforma para el pueblo. Así que entonces, mientras Josías, hermanos, está ocupado en esto, Dios se agrada de la obra que está haciendo Josías. Tan así, hermanos, que a través de la profetisa Hulda le mandó un mensaje. Este es el mensaje. Imaginen ustedes, hermanos, escuchar estas palabras respecto a la persona suya, venidas de Dios. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Oigan, hermanos, ¿qué será recibir esta garantía de parte de Dios? Tú vas a ser recogido en tu sepulcro en paz. ¿Qué garantía? Muy bien, hermanos. Dice esta nota, hermanos, más bien este versículo de 2 Crónicas 35:20. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Las cosas, hermanos, que estaban aquí aconteciendo van a tener un abrupto cambio. Josías, que hasta entonces se había mantenido ocupado en la obra de reforma, ahora, al enterarse que Necao viene, ahorita presento el mapa, pero al enterarse que Necao viene, hermanos, y está subiendo contra Siria, Josías interpreta que el rey Necao viene a hacerle guerra a él. Y Josías entonces, hermanos, decide llamar a sus hombres de guerra y organizarse para salir a hacerle frente a Necao. La realidad, hermanos, y lo hemos de leer, que Necao no venía a hacer guerra contra Josías.
Necao no tenía la mínima intención de hacerle guerra. Incluso, Necao trató de rodear lo más posible el territorio de Israel de Judá y bordear por el Monte Carmelo para evitar, hermanos, alguna molestia al rey Josías. Sin embargo, Josías, hermanos, decide hacerle guerra. En ese momento, hermanos, Josías toma una decisión que va a cambiar el curso de la historia. Yo no sé, hermanos, si la misma historia de las naciones que han de venir y aún la de la actualidad hubiera sido otra, hermanos, si Josías no hubiese tomado esta decisión. Bajo estas circunstancias, al enterarse Necao de que Josías se está armando y viene a hacerle la guerra, Necao le envía un mensajero. El mensaje que le hace llegar es el siguiente: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Qué cosa más rara. Un rey pagano, porque era rey de Egipto, un rey pagano, tratando de disuadir al rey que se supone estaba en completa armonía con Dios. Las palabras de este mensajero, hermanos, enviado por Necao, deberían haber hecho reflexionar seriamente a Josías. Pero lejos de eso, hermanos, Josías no escucha este mensaje. ¿Tenía razones para dudar? Sí. Era un rey pagano. Podría ser una sorpresa invasiva. ¿Cómo podía saber Josías realmente las intenciones de Necao? Sencillo. En su reino, hermanos, el Señor lo había bendecido con la presencia no de uno, sino de varios profetas. Pudo haber consultado profeta para que entonces saber si era correcto o no hacer la guerra a Necao. Sin embargo, Josías, hermano, empeñado en su juicio y en su idea, decide hacerle guerra a Necao y desoír el mensaje, que dicho sea de paso le representaba una clara advertencia: deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Muy bien, aquí tenemos, hermano, aquí tenemos nosotros, en esta parte, Samaria. ¿Sí? Acá nosotros para abajo tenemos el Negev, es decir, acá tenemos la región de Egipto. Por acá, hermanos, tenemos un lugar que se llama el Valle de Megiddo. ¿Sí? Megiddo, aquí lo tenemos. Aquí está Jerusalén, acá está Belén. Y lo que Necao hace, hermanos, es realmente bordear por esta franja para llegar finalmente aquí. Aquí se va a producir la batalla. Necao, hermanos, no atraviesa por aquí precisamente para no generar molestia. Pero Josías, al enterarse de su ascenso, él decide, hermanos, hacer la guerra. Aquí está bien. Entonces Judá, no sé si alcanzan a distinguir aquí. Josías decide, hermanos, salirle al encuentro. Y la batalla, hermanos, se va a producir aquí, en el valle de Megiddo. Ahí es donde se produce la batalla. Orientados ahora geográficamente, hermanos, estamos en condiciones de seguir con la historia. Segunda de Crónicas 35:22 dice: mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle la batalla, y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Regreso a la imagen, aquí está Megiddo. Sí, ahí está. Ahí fue la batalla. Es lo que nos dice Segunda de Crónicas 35. Así que, hermanos, haciendo caso omiso del mensaje de Necao, Josías se disfraza, costumbre muy generalizada en ese entonces. Cuando un rey salía a enfrentar la batalla, solía disfrazarse para no ser reconocido, porque era evidente que el blanco principal del opositor era siempre el rey. Si derribaban al rey, prácticamente el pueblo estaba vencido. Y Josías se disfraza, hermanos, y penosamente en el valle de Megiddo se enfrenta contra Necao II. Alguien, no se sabe quién, la historia no ha determinado, tira una flecha, hermanos, que pega en el costado de Josías. Este cae, hermanos, gravemente herido. En su agonía, Josías pide ser retirado del campo de batalla,
Sin embargo, todo esfuerzo por hacerle llegar con bien a Judá resulta, hermanos, ineficaz. Penosamente, el rey que estaba impulsando una reforma tan próspera, hermanos, en Judá, muere. Muere Josías en el campo de batalla. ¿Recuerdan ustedes la promesa que Dios le había hecho llegar a través de la profeta Hulda? ¿Cuál era esa promesa? Que iba a morir en paz. Que iba a morir en paz. Sin embargo, hermanos, aquella promesa que el Señor había hecho no se había visto cristalizada por el capricho, la obstinación de Josías de emprender una batalla que el Señor no le había mandado. Y hermano, la muerte de Josías viene a representar un golpe duro para Judá. ¿Por qué? Porque esas expectativas de crecimiento espiritual, de recuperación del pueblo que se habían empezado a ver con las reformas de Josías, ahora, hermanos, se ven abruptamente eclipsadas. ¿Saben, hermanos? El pueblo de Israel lloró tanto a Josías, lo lloraron más de un año. Y en memoria de Josías se escribe una serie de endechas o lamentos que llevan hasta el día de hoy el nombre de las Lamentaciones. Por eso se llama así el libro que ustedes ven ahí, el libro de las Lamentaciones. No es que Jeremías fuera un profeta llorón, como muchos lo quieren hacer pasar. Es que realmente, hermanos, la muerte de Josías vino a representar una profunda pérdida para la nación de Judá. El rey, hermanos, que estaba impulsando las reformas, muere. ¿Quién iba a llevar ahora? ¿Quién iba a encabezar esa obra de reforma? Aquellos hermanos que habían cifrado sus esperanzas en las reformas de Josías, ahora se ven también chasqueados. Pero no por una apostasía abierta del rey. Se ven chasqueados porque Josías no supo escuchar un mensaje que Dios mismo le había enviado. No salir a hacer batalla a Necao. ¿Alguien recuerda, hermanos, la cita que leemos al principio que les dije? Por favor, recuerden esta expresión que la vamos a considerar adelante. La esencia misma de toda fe correcta es hacer lo correcto en un tiempo correcto. ¿Por qué murió Josías, hermano? Josías, apreciados hermanos, se encontraba haciendo una tarea que el Señor no le había llamado. En un lugar donde no debería haber estado y en un tiempo en que debería haber estado ocupado en la obra de reforma. Estas tres cosas, hermanos, contribuyeron a que Josías muriera. ¿Podría alguien pensar que esto es fe? Esto es presunción. La esencia misma de toda fe correcta es hacer lo correcto en el tiempo correcto. No, hermanos, no era fe. Fue presunción lo que Josías tuvo. Y esto lamentablemente, hermanos, lo llevó a la muerte. Así que cuando usted lee en adelante, hermanos, el libro de las Lamentaciones, recuerde que estas son las endechas que se escribieron por la muerte de Josías. Y ahora, como hemos dicho, hermanos, el pueblo se veía no solo vulnerable y amenazado, sino que se veía confundido. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué deparaba el destino para ellos? ¿Qué venía para la nación? Los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Las tomaron por normas para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los Lamentos. Yo no sé si sabían que el libro de las Lamentaciones se llamaba así y fue escrito en honor a Josías por su abrupta muerte. Por eso se llama así el libro. ¿Por qué murió Josías? Ya lo hemos dicho, hermanos. Josías se encontraba en un lugar incorrecto, en un tiempo incorrecto y en una tarea incorrecta. Nadie, hermanos, sino su orgullo lo impulsó en esa tarea.
No escuchó la voz de Dios a través de Necao. No consultó a los profetas que había en su reino, Hulda, Jeremías, Habacuc, Sofonías. Consideró la promesa de Dios como incondicional. El Señor le había dicho, morirás en paz. Josías pudo haber pensado que no importa lo que hiciera, el Señor estaba obligado a cumplir su promesa. Pero como hemos estudiado, hermano, las promesas de Dios son condicionales. Obedeces, el Señor cumple su promesa. No obedeces, el Señor no está obligado a cumplir su promesa. Pensó que al disfrazarse, hermanos, evitaría cualquier daño. En el libro de Romanos 15:4, hermanos, leemos: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué se nos escribió entonces el relato de Josías, hermano? Para nuestras enseñanzas. Hay algo que el Señor tiene que enseñar para nosotros. Si hasta ahora hacemos una recapitulación de lo aquí mencionado, hermanos, podría ser que nosotros nos encontráramos, hermanos, repitiendo la historia de Josías. Es aquí donde tendríamos que preguntarnos, hermanos, ¿será que estemos haciendo lo correcto? ¿Estaremos ocupando nuestro tiempo, recursos en una obra que agrada a Dios? ¿O es meramente una obra que nos agrada a nosotros? ¿Dónde convergen tiempo y espacio, por ejemplo, hermanos, el viernes a la puesta del sol? ¿Será que estemos en el lugar correcto? ¿En el tiempo correcto? ¿Haciendo la tarea correcta? Habría que reflexionar seriamente, hermanos, sobre la historia de Josías. La sierva del Señor, hermanos, nos dice leer la historia de Josías. Y ella misma agrega: nadie podría culpar a Dios de la muerte de Josías. ¿Quién, hermanos? ¿Quién se atrevería a culpar a Dios de no haber guardado al rey que estaba llevando adelante esta reforma? Nadie. Hemos dicho, era el capricho solamente de Josías lo que llegó a enfrentar esta batalla. El llanto de Adad Rimón representa, hermanos, un llanto ante lo irreparable. Un llanto ante lo que pudo haber sido y no fue. Debo explicar por qué Adad Rimón. El valle de Megiddo, hermanos, donde se libró la batalla, es conocido por varios nombres. Se le conoce también como llanura de Jezreel o valle de Esdraelón, o la llanura de Adad Rimón. El llanto, hermanos, que el pueblo de Judá experimentó en Adad Rimón es un llanto ante lo irreparable. Ya nadie, hermanos, podría hacer más nada por Josías para que continuara las reformas del pueblo. El obstinarse en una tarea sin consultar a Dios es arrogancia y no fe. Es arrogancia, hermanos, y no fe. Pensemos en las diferentes circunstancias de nuestra vida en las que podríamos aplicar esta lección. La Escritura nos dice, hermanos, que el pecado siempre nace de estar en un tiempo, lugar y tarea incorrectos. ¿En qué está ocupado el profeso pueblo de Dios? ¿Qué ocupa hoy aquellos que dicen ser el pueblo de Dios? Ser el pueblo que tiene el último mensaje de amonestación a este mundo. ¿En qué está ocupado? ¿En qué, hermanos, el pueblo de Dios está empeñado en invertir su recurso, su tiempo, sus talentos? Nosotros, hermanos, tenemos, como tenía Juan, un mensaje que llevar de las cosas que hemos visto y oído. Dios no nos está dando un nuevo mensaje. Debemos proclamar el mensaje que en 1843 y 1844 nos sacó de las otras iglesias.
Será, hermano, que como pueblo de Dios estamos ocupados en la tarea de reforma que el Señor nos ha asignado, o siguiendo nuestro propio capricho, hermanos, estemos ocupados en cuestiones y tareas que nada competen a la obra que el Señor nos ha asignado. ¿Qué estamos haciendo? Decíamos, hermanos, en una de estas exposiciones que hemos venido presentando, ¿qué nos separa de la venida del Señor? ¿Qué es lo que nos separa? A tantos años, hermanos, se escucha y se ha escuchado predicar que el Señor viene pronto, que el Señor viene por segunda vez. Y eso, hermanos, ha habido generaciones que han muerto y el Señor no ha venido. Algunos han interpretado eso como una falsa promesa. Pero la Escritura nos dice que si el Señor no ha venido, si el Señor retarda su promesa, ¿por qué es, hermanos? Que tiene misericordia. No queriendo que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No, hermanos, no hay conocimiento lo que nos separa de la venida del Señor. No es que el Señor espere un pueblo erudito. Es una tarea. Es una tarea, hermano, lo que nos separa. Si hasta ahora como pueblo, hermanos, no hemos puesto todos nuestros recursos a la disposición de Dios, y no estoy hablando propiamente de dinero, hablo de talentos, hablo de las capacidades que el Señor nos ha dado. Si hasta ahora no hemos puesto esto a su servicio para cumplir la tarea, hermanos, contribuimos a que el Señor no venga. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos sentimos cómodos y gozosos del mundo en el que vivimos? Platicaba con algunos de ustedes que antes de viajar hacia acá la semana anterior, en el estado, que allá son estados, acá son departamentos, en el estado donde yo me encontraba, es un estado que sufrió, hermano, una tragedia. Una noche previa había llovido muy fuerte, hermanos. Allá hay montañas, acá no hay montañas en Paraguay. Había llovido bastante fuerte. Y bastante agua, hermanos, bajó de la montaña. Una luz de lodo, ramas, troncos. Vino, hermanos, a inundar el río. El río se desbordó y toda esa agua, hermanos, tomó a mucha gente durmiendo en la madrugada. Las imágenes, hermanos, no podían ser más desgarradoras. Cuerpos flotando, siendo llevados por el agua, ganado, autos, casas, todo siendo arrastrado. Una tragedia, hermanos. Por si para algo faltara esa tragedia, hermanos, explota otro ducto de gas. Días atrás, si se enteraron, y alguien me preguntó, había explotado una pipa de gas. Una tragedia, hermanos, bastantes muertos. Yo no sé cómo son las cosas en Paraguay, pero me atrevería a decir, hermanos, que no del todo bien. Porque ¿qué lugar del mundo, hermanos, en este momento goza de completa y perfecta paz? No lo hay. Y muchas veces, hermanos, nos preguntamos, ¿a dónde va a terminar toda esta situación? ¿En qué va a terminar degradando toda la inmoralidad, la insensibilidad, la falta de amor de los seres humanos? ¿Hasta dónde, hermanos? Muchas veces hemos llegado a pensar, si el Señor viniera ya, todo esto sería terminado. Si usted quiere que el Señor venga, hermanos, hay algo que nosotros podemos hacer, y esto es predicar el mensaje que se nos ha dado. Pero si como iglesia, hermanos, estamos ocupados en tareas que el Señor nos ha asignado, la historia de Josías nos puede representar una lección bastante interesante, hermanos. Dice la siguiente cita: Dios nos pide que dedicamos nuestro tiempo y vigor a la obra de predicar a la gente el mensaje que conmovió a los hombres y mujeres en 1843 y 1844. Ahora parece que pasáramos inadvertidos, pero no siempre será así. Se están obrando movimientos que nos pondrán sobre el tapete.
Nos acercamos al tiempo cuando nos encontraremos solos para responder de nuestras creencias. Hermanos, como pueblo de Dios, el día de hoy no somos noticia. Yo dudo que el periódico de Paraguay haya puesto en primera plana que hay una reunión de sostén propio aquí en San Rafael. Dudo que las noticias estén publicando que hay un congreso en San Rafael. Pero se nos ha escrito, no siempre será así. Se están obrando movimientos que nos pondrán sobre el tapete. Yo no sé si comprendamos esta figura del tapete. Antiguamente, hermanos, el mantel era el archivo de la familia. No sé si les tocó mirar eso. Aquí debajo del mantel se guardaba el recibo de la luz, se guardaba cualquier tipo de documento. Sí, y no estaba a la vista, pero se sabía que ella estaba. El poner sobre el tapete implica o significa estar a la vista. Y lo que se nos está diciendo en la cita, hermanos, que los movimientos que se están obrando, pronto, muy pronto, pondrán a este pueblo sobre el tapete. Y llegará el momento entonces, hermanos, cuando nos encontraremos solos para responder de nuestras creencias. ¿Cómo nos encontramos como pueblo? ¿En qué estamos ocupados, hermanos? Me viene a la mente, hermano, lo que comentábamos una de estas tardes, cuando el pueblo de Dios en 1844, lo que hemos leído, esperaban, pensaban que el Señor venía por segunda vez a la tierra, hermanos, todos los ojos estaban puestos en el cielo. Todos estaban esperando la venida del Señor. Esposas y esposos, decíamos, se pedían perdón. Hermanas, hermanos, vecinas, vecinos, se pedían perdón porque no querían que la venida del Señor los sobrecogiera estando con alguna dificultad con alguien. Y decíamos aquella noche, hermanos, que se supone el Señor vendría por segunda vez a la tierra, nadie durmió. Todos esperaban ver al Señor venir por segunda vez. La venida se prolongó y finalmente concluyó en un gran chasco, el Señor no vino. Pero recién pasó el chasco, hermanos, la gente volvió a sus actividades comunes, al trabajo, a la escuela, al dinero. La bodega. Pronto se olvidaron, hermanos, de aquella presunta esperanza inamovible que los tenía esperando la venida del Señor. ¿Dónde están los ojos del pueblo adventista a más de 180 años de ese suceso? ¿Están nuestros ojos puestos, hermanos, en la ciudadanía que ha sido preparada para nosotros allá? ¿O siguen nuestros ojos ocupados en los placeres acá? ¿Dónde, hermanos? Algunos planeamos, hermanos, como si fuéramos todavía a vivir muchos años. ¿Sí? Pero mientras tanto, hermanos, la venida del Señor, querramos o no, es inminente. Es inminente. Así, hermanos, que como iglesia, como iglesia y como individuos, tendríamos que hacer un balance de nuestra vida. ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo, recursos y talentos? Pudiera ser, hermanos, que alguien pensase que esto es algo irrelevante o digno de tomarse en cuenta. El desenlace de la vida de Josías, hermanos, nos muestra que no es tan irrelevante, porque nadie tiene asegurado llegar esta noche al destino de donde vino. Nadie. ¿Cómo nos encontramos en este momento? Voy a narrarles una historia, hermanos, de una persona que yo conocí, que experimentó en carne propia esto. Era un joven, era un muchacho. Un ratito, hermano. ¿Sí, diga? Se van a retirar y quiere despedirse. Dice, oye, son un ratito, no, disculpen. Adelante. Permiso. Vení, hermano, Fabián. Hermano, Aprovechen para... Sí. primeramente dar gracias a Dios por
su vida y por utilizarla de tal manera. Dar gracias a la organización, a la congregación, por la atención que nos dio. Ciertamente Dios nos mimó de gran manera. Utilizó la vida de cada uno de ustedes para que eso suceda. Y doy gracias a Dios por ello. Me voy muy contento, muy bendecido. Amén. Y quien dice, Dios conoce lo que tiene predestinado para cada uno. Por ahí, cuando Dios marque la hora, a veces van a tener un obrero más acá. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga, hermano. Ha sido un gusto conocerlo. Que el Señor le lleve con bien a su destino. Me lo bendiga en todo momento. Vale. Y si está por encarnación, Ángel Bartomeo, es mi nombre. Miguel tiene mi número, al toque si le buscamos si es que está por encarnación. Claro que sí. Y hay un lugar ahí. Gracias, agradezco su hospitalidad y si está en México, allá también hay un lugar para si alguien quiere llegar a México. Bendiciones para todos y agradecido por todo. Dios los bendiga. Que Dios me los bendiga, hermano, me conviene. Amén. Hermano Cristian, un gusto haberlo conocido, hermano, que Dios me lo bendiga. Ahora ya sé quién es el hermano Cristian. Aquel hermano me había hecho previamente, hace tiempo, algunas consultas y se había identificado como Cristian, mas no tenía el gusto. Así que ayer me dice, yo soy el hermano que te preguntaba sobre esto, sobre aquello. Un gusto conocerlo, hermano Cristian, y de igual manera, si un día desea ir a conocer México y saber un poquito lo que es el frío, allá será bienvenido. Muy pronto. Muy pronto. En cualquier momento vamos a Vamos a continuar. Gracias. Una disculpa por la pausa. Les hablaba, hermanos, de un muchacho que conocí que en cierta ocasión, andando de novio, le tocó experimentar algo, hermanos, que a mí me ha llamado mucho la atención. Él se supone que era un cristiano. Sin embargo, en esa ocasión, él estaba con su novia en un cine, siendo un cristiano. Y cuando él va saliendo del cine, a la salida miran una turba, algo está pasando. Y la naturaleza humana es curiosa, el muchacho se acerca para ver qué está pasando con la novia, y justo en el momento en que se está acercando ahí, hermanos, hay una riña, una pelea. Él le toca presenciar cómo uno de los personas que están en riña saca una navaja de su bolso y la entierra en el cuerpo del contrincante. El otro se desvanece y empieza a desangrar. Inmediatamente pierde el conocimiento. El que había pegado huye, se va. La gente se empieza a alarmar. De esas raras veces que llega pronto la policía, llega. Se abren paso entre la turba, hermanos, para ver y asistir a aquel que está caído. ¿Sí? Aquel entre su desvanecimiento y a punto de perder totalmente la conciencia, las únicas palabras que alcanza a pronunciar son: fue el de guinda. Sí, fue el de guinda. Y el único de guinda que estaba allí era ese joven del que les estoy hablando. Traía una chamarra guinda y acostumbraba a cargar en el bolso una navaja con tijeritas para arreglarse el bigote. Y en ese momento, hermano, la policía, que no pregunta, sino que solo agarra, toma el joven
Saben, hermanos, en mi vida nunca había orado como ese joven del que les habla lo tiene aquí presente. Esa ocasión me llevaron a separos. Se separos, le llamamos allá las celdas, donde pasa la noche la persona mientras hacen averiguaciones. Yo no sé, hermanos, si eran los nervios o si siempre sean así de fríos esos lugares. Pero esa noche, hermanos, yo oraba y pedía a Dios que me ayudara y que yo pasara esa situación. Mas en mi agonía, hermanos, yo estaba consciente de que nadie sino yo era culpable. ¿Qué tenía que estar haciendo ahí, hermanos? Al igual que Josías estaba en un lugar incorrecto, en un tiempo incorrecto, en una tarea incorrecta. Lentas y agónicas eran las horas, hermanos, en espera de tener noticias de qué había sucedido. Al final, en la madrugada, hermanos, casi para el amanecer, se acerca alguien al lugar donde estaba un servidor y me notifican que aquel varón, afortunadamente, hermanos, había sido ya intervenido y había recobrado el conocimiento. Había hecho su declaración y en la misma, evidentemente, pues un servidor quedaba deslindado de cualquier responsabilidad. Hermanos, en ese momento me entregan mis pertenencias y yo, hermanos, estaba sin dinero porque cuando me tomaron saqué cartera y se la di a la novia y le dije, guarda esto, y no tenía un peso en la bolsa. Del lugar donde yo estaba, donde tenía que ir a casa, hermanos, eran 2 horas caminando. Fueron 2 horas largas, una por el frío y la segunda por esperar que me faltaba una aduana más difícil que la policía. Y era mi madre. Y efectivamente, hermanos, al llegar a la puerta en silencio, despacio, para no ser escuchado, detrás estaba mi madre. Parece que una madre percibe y nunca duerme cuando un hijo anda en el Sabemos, hermano. Sí, saben, ¿quién sabe qué tienen las madres, hermanita? Que algo, y la madre está esperando. Lejos de preguntarme, hijo, ¿estás bien? Una chancla fue la caricia primaria que recibí. Hermano, pero sabe, nunca un golpe de mi madre me supo tan bien. Porque era un alivio, hermanos, estar en casa. Yo pensaba, hermanos, ¿qué habría pasado si ese hombre moría? Quizá un servidor no está aquí delante de ustedes, hermanos. La historia de la historia. Y cuando yo más tarde leo esta historia de Josías, hermanos, yo no pude menos que dejar escurrir unas lágrimas, hermanos, porque pensaba en lo que pudo haber sido mi vida, hermanos, si el Señor no hubiera tenido misericordia. ¿Qué habría pasado? Todo por encontrarme en un lugar incorrecto, en un tiempo incorrecto y en una tarea incorrecta. Sin embargo, hermanos, pese a que había caído tan bajo y había ofendido a mi Dios, Él muestra, hermanos, su misericordia y me dio la oportunidad de tomar eso como una lección, hermanos. Por eso les decía hace un momento, hermanos, en segundos la vida cambia. En segundos. Hermanos, tomemos muy en cuenta la experiencia de Josías. ¿Saben que nunca la nación de Judá volvió a tener, y lo leímos, un rey como él? ¿Saben que lejos de seguir las reformas que Josías había empezado, todo aquello que él había logrado, hermanos, pronto se vino abajo? Una vida, hermanos, se había perdido. El Señor le había prometido morir en paz. No fue así. Por lo tanto, hermanos, no nos queda menos que reflexionar que las promesas de Dios son condicionales. Él desea para usted y para mí, hermano, lo mejor. Y Él ha estado dispuesto a dar lo más preciado que tiene, a su Hijo, Jesucristo, nuestro Redentor. ¿Por qué entonces los hombres nos empeñamos tanto, hermano, en hacer caso omiso de la misericordia de Dios?
abusamos de la misericordia del Señor. Abusamos de esa verdad. Iglesia de Paraguay, la distancia nos ha de separar. Yo no sé si el Señor me permita con bien, tengo la fe en que así será. Pero hermanos, si así no fuera, ustedes están sabidos de que hay una tarea que hacer, una obra, hermanos. No permita, Iglesia de Paraguay, que las distracciones que este mundo ofrece, hermanos, impidan que el avance de la obra siga creciendo acá. A estas alturas del partido, hermanos, bonitas e inspiradoras como pueden ser estas reuniones, no son lo que Dios hubiera querido para su pueblo en esta etapa de la historia de este mundo. ¿Se imaginan que si para cuando se escribe el libro del deseo de todas las gentes, la sierva del Señor dice que ya su pueblo podría haber estado gozando con el Señor, habiendo venido por segunda vez? ¿Qué tendría para decirnos a nosotros a más de 180 años, hermanos? No es que Dios quisiera que estuviéramos aquí. Qué bien que resultan estas reuniones. Qué bueno es conocer gente y qué grato es, hermanos, gozarnos en la palabra del Señor. Pero la verdad, hermanos, que el Señor ha demorado tanto su venida por amor, por misericordia, porque es paciente y no quiere que ninguno se pierda, hermano. Yo no sé, hermano, si esta sea la última vez que usted escuche un llamado de esta naturaleza, no lo sé. Pero lo cierto es, hermanos, que las cosas que miramos afuera nos indican que este mundo no da para más. No da para más. Es necesario que aquel que ha de restaurar las cosas pronto intervenga, hermanos, en los asuntos de este mundo. Y lo hará. Qué penoso sería, hermanos, de nosotros que se escribiera una historia como la de Josías. El llanto de Adad Rimón se repetirá. Y es un llanto, como dijimos, ante lo irreparable. ¿Qué pérdida tan grande, hermanos, será que habiendo conocido este mensaje, al final no logremos el objetivo? ¿Qué pérdida tan grande será, hermano, que haya usted dedicado horas a estar escuchando aquí mensajes en un congreso o en la iglesia de donde viene, hermanos, y que al final no alcancemos, hermanos, el objetivo? Lamentable será, hermanos, el llanto de aquellos que, habiendo descuidado el llamado de Dios, en aquel día cuando el Señor venga, lamentaremos. Miren, vamos a leer, hermanos. Aquí. Dice esta cita, hermanos, del libro de Apocalipsis 1:7. Y he aquí que viene con las nubes, ¿y qué? Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. El llanto de Adad Rimón, hermanos, se volverá a repetir. Habrá lamento en la tierra. ¿Qué nos dice el Señor a través del profeta Zacarías? Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Habrá un llanto, hermanos, cuando el Señor venga por segunda vez? Sí. Solo que en esta ocasión, hermanos, realmente la Escritura nos habla de dos llantos que se van a producir. Uno, un llanto ante lo irreparable, haber tenido la salvación al alcance y no haberla aprovechado. Y el otro, hermanos, un llanto de alegría por aquellos que finalmente vean consumadas sus esperanzas en la venida del Señor y puedan proclamar: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿De cuál llanto, hermanos, habremos de participar? ¿De cuál? ¿Recuerdan ustedes, hermanos,
que cuando David, otro destacado rey, no tanto como se menciona de Josías, hermanos, estaba conformando su ejército, las diferentes tribus que conformaban su reino empezaron a aportar soldados valientes y aguerridos. La Escritura nos dice en el libro de Primera de Crónicas 12:32, hermanos, que de los hijos de Isaacar aportaron solamente 200 hombres. Otras tribus aportaban por miles. Pero de la tribu de Isaacar, hermanos, solo aportaron 200. Pero estos tenían una particularidad. Eran 200 principales, entendidos en qué? En los tiempos. Y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Qué querrá decir aquello de que eran entendidos en los tiempos? Era gente, hermanos, que sabía naturalmente lo que a Dios había estipulado en sus oráculos, que habría de cumplirse. En otras palabras, hermanos, gente que había permanecido atenta a las profecías bíblicas y sus cumplimientos. ¿Sabían qué tiempo vivían? Eran entendidos en los tiempos. Y no se dice acaso, hermanos, en el libro de Daniel, muchos serán limpios y emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Ahora bien, hermanos, dice el Evangelio de San Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, en el cielo. Y entonces, ¿qué? Lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y autoridad. No, hermanos, no viene más como un indefenso niño a nacer en un pesebre. Esta vez viene como Rey de Reyes, pero viene a pagar a cada uno conforme a sus obras. Valdrá la pena, hermanos, hacer una pausa en el camino y reconsiderar de cuál de los dos llantos me estoy preparando para ser partícipe. Indefinidamente, que usted crea o no crea, de la denominación religiosa que tenga, es más, aun si no cree y profesa ser un consumado ateo, indefinidamente todos, absolutamente todos, hemos de participar de uno de los dos llantos, hermanos. Todos. ¿Para cuál de esos llantos, hermanos, nos estaremos preparando? A través del profeta Zacarías, hermanos, se nos dice: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de ¿qué? De Adad Rimón en el valle de Megido. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes por sí y sus mujeres por sí. Y usted preguntará: ¿y qué significa esto de las descendientes? Hermanos, ¿recuerdan ustedes qué cargo desempeñaba David? Era un rey. Los reyes de la tierra lamentarán, hermanos. ¿Recuerdan lo que dice el libro de Apocalipsis acerca de los reyes? Lamentarán. ¿Recuerdan, hermanos, qué cargo tenía Natán? ¿Alguien recuerda, hermanos, qué se habla de Natán? ¿Qué se escribe de Natán? Era el principal, ¿cómo sería? Del ejército de David. ¿Alguien recuerda, hermano, quién era Leví? Leví era un sacerdote. Era un sacerdote. Sacerdote Leví. Reyes, generales, religiosos, líderes, lamentarán por sí. No importa, hermano, llevar una capa que usted use cada sábado y diga: yo soy un cristiano guardador del sábado. Eso no basta, hermano.
Eso podrá engañar a su vecino y a la iglesia, pero a Dios no. ¿Recuerdan quién fue Simei? Simei. ¿No sería la descendencia de Saúl? Simei es destacado por algo casi irrelevante, pero muy significativo. No es aquel mal. Cuando David viene entrando, hermanos, para ser nombrado rey, un joven viene corriendo ahí al lado y le viene gritando una serie de insultos a David. Ajá. Luego, hermanos, ese joven se presenta nuevamente y ahora arrepentido pide disculpas ante el rey. Y ese era Simei. Simei representa a aquellos hermanos que de último momento tendrán la opción de arrepentimiento o no arrepentimiento. Pero dice la Escritura, hermanos, que todos los linajes de la tierra harán lamentación. Pronto viene el fin. Pronto. Muy bien. Dice a través del profeta Zacarías también, hermano, la promesa del Señor. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. ¿Para la purificación de qué? Del pecado y la inmundicia. ¿Habrá un qué? Un manantial abierto. Hermano, hoy es el tiempo cuando se está consumando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Las puertas de la gracia aún permanecen abiertas, pero sabemos que pronto se cerrarán. Y todo intento de arrepentimiento será tardío. No habrá más tiempo, no habrá más oportunidad. Ahora es el momento, hermanos, que deberíamos aprovechar. Y si alguna cuestión tenemos pendiente con el Señor, es el tiempo, hermanos, de arreglar. Créanme, hermanos, es el tiempo. Le daré sus viñas desde ahí el valle de Acor, por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Apreciados hermanos, ¿cuántos sábados más nos faltan por pasar en esta tierra? No sabemos. ¿Cuántas cosas más podremos realizar de las que tenemos proyectadas? No sabemos. De algo tenemos garantía, que hemos de morir. ¿En qué momento? Mi apreciado hermano, si hasta ahora usted no se ha dado el tiempo para hacer el equipaje necesario para el viaje que nos espera con el Señor, bien, porque las cosas que estamos mirando nos anuncian a gran voz la venida del Señor. Dice aquí, hermanos, esta narración, hablando de los dos llantos. El primero será un llanto de comprensión del costo de la salvación por medio del cual Dios abrirá una puerta de esperanza. El segundo será un llanto ante lo irreparable, ante lo que pudo haber sido y no fue. El primero se producirá justo antes del término del tiempo de gracia. Pero el segundo, hermano, no hay esperanza, pues el tiempo de gracia habrá terminado. Todos nos estamos preparando, consciente o inconscientemente, para uno o para otro. Hermanos de Paraguay, agradezco profundamente la invitación que ustedes gentilmente han hecho para poder visitarles y conocer estas tierras. Yo veía lejos, hermano, la fecha, y ahora veo tan pronta la partida, hermanos, que ahora ya me estaba acostumbrando a ustedes y tengo que volver. Pero agradezco profundamente, hermanos. Es grato saber que hay familia aún trascendiendo fronteras. Qué reconfortante es, hermanos, saber que lejos
pese a la distancia que nos puede poner el mal, hay gente, hermanos, con la que uno habla el mismo idioma y tiene la misma esperanza. No hablaré guaraní, no hablo nada de guaraní, ni entendí nada, ni aprendí nada, por más que quise esforzarme, hasta zapato que se me hacía fácil se me olvidó. Zapato. Pero apreciados hermanos, le llevo en el corazón. Y les deseo, mis apreciados hermanos, que como iglesia no permitan nunca, hermanos, que el enemigo los venga a perturbar. Pero no se encierren en cuatro paredes, hermanos. No se les permita condicionar sus templos, porque eso les va a dar ganas de dormir ahí. Salgan, hermanos, porque hay una tarea que les espera. Hagámosla, avancemos la venida del Seño y preparémonos bien. Si hay una tarea importante que hacer, es la que estaba haciendo Josías, una reforma, pero una reforma que debe empezar primero en nuestro corazón. No querramos reformar a otros sin antes haber hecho una reforma personal. Ya sea una reforma por salud, ya sea una reforma en el vestido, ya sea una reforma espiritual. La reforma debe empezar primero por nosotros. Que otros puedan ver a Cristo reflejado en la vida de aquellos que dicen ser el profeso pueblo de Dios. Agradezco mucho de su atención. Habría querido, hermano, compartirle tantas más cosas, pero el tiempo se va tan rápido. Sí. Cuando yo estaba por viajar, pensaba, ¿y de qué le voy a hablar a los hermanos? Y traía una serie de temas. Y ayer por la noche me daba cuenta que no logré abarcar ni la cuarta parte de lo que traía para ustedes, hermanos. Si el Señor nos presta la vida, no tenemos que hacer. Pero si no, hermanos, sépanse que tenemos una esperanza de volvernos a encontrar. Amén. Y me gustaría encontrar a mi hijo. Seguramente que el Señor nos va a dar la capacidad de reconocernos. Y yo al mirarlo diré, oh, yo lo conozco. Me gustaría. Ha sido un gusto conocerlos. Un placer. Tienen un hermano que es muy buena persona y también muy cristiano. Aunque él ahora lo conozco, ya lo había tratado con tiempo. Ustedes saben que las redes sociales nos facilitan mucho. Sí. De esa manera es que puedo decir el tipo de persona que nos representa. Pero déjenme decirle que lo mejor que él tiene es la esperanza en el corazón misma que quiere compartir con ustedes a través de este mensaje. Encarecidamente en el nombre del Señor les invitamos para que puedan prestar oído, hacer tiempo, hacer tiempo. ¿Hay necesidades? Sí. ¿Hay compromisos? Sí. Pero dice la Escritura, hermanos, del libro de Eclesiastés, que para todo hay tiempo. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Como hay tiempo de reír, también hay tiempo de llorar. Aprovechemos el tiempo. Y que cuando el Señor venga, nos haya ocupados en la tarea, en el tiempo y lugar. Porque esto es la esencia misma de una fe correcta. Me gustaría, hermanos, si me lo permiten, concluir con una palabra de oración. ¿Les parece bien? Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por su palabra que nos alienta, nos trae esperanza y nos conforta. Gracias, Señor, por las promesas que usted ha hecho para aquellos que deciden serle fieles. Nos gozamos, Señor, en leer su palabra y abrazarnos de las promesas que tiene para nosotros. Quizás, Señor, para el mundo parezcan tonterías, fanatismo. Pero, Padre, gracias porque en nuestro corazón esas promesas y esa esperanza nos alienta a seguir adelante. Agradecemos por su palabra que nos hace reflexionar. Y agradecemos, Señor, por la estadía en este lugar.
Durante este congreso, Señor, nos ha permitido estar en paz. Y nos ha permitido, Señor, no solo gozarnos de la actividad social, sino también gozarnos de su palabra. Gracias por las personas que nos permite conocer. Rogamos, Señor, por este país, que usted pueda seguirlo guardando y que pese a la problemática que seguramente tiene, Señor, usted pueda en este gran país levantar gente, Señor, que pueda también llevar este mensaje adelante. Rogamos por los hijos suyos, miembros de la iglesia en este lugar. Bendígalos, Señor, y multiplique el esfuerzo que ellos han hecho, no solo para la realización de este congreso, para poder llevar adelante la obra por medio de la página impresa. Y bendiga, Señor, las visitas que han hecho un espacio en su tiempo para poder asistir aquí y escuchar de la palabra. Permita, Señor, que aquello que se ha hablado pueda ser una semilla, Señor, que prospere en el corazón. Le rogamos, Señor, que en sus ocupaciones y sus preocupaciones, en sus proyectos, en sus angustias como en sus logros, usted pueda, Señor, siempre estar presente en la mente de cada uno de ellos. Amén. Al retirarnos de este lugar, Señor, y disponernos a descansar, le rogamos, por favor, nos dé una noche tranquila y un sueño reparado. Amén. Y si usted nos permite, Señor, el día de mañana reiniciar nuestras actividades, de antemano lo agradecemos. Pero si así no fuera, Señor, y usted decidiera llamarnos al descanso, también, Señor, alabamos a su nombre. ¿Cuántas cosas, Señor, quisiéramos pedir? Mas usted conoce de qué tenemos necesidad. Sencillamente, Señor, en sus manos nos colocamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo rogamos y agradecemos todas estas súplicas. Amén. Amén. Amén.